A las 9:45 en este gobierno de la mañana, hoy sábado 21 este mes de agosto, y se renueva esta cabina, un equipo que tiene profundidad, que tiene muchísima versatilidad, y están en cabina Héctor Luzón, Héctor Guzmán, los Héctors. Está Cándido Simón, nuestro amigo Néstor Lauren de la Perla del Sur, Puerto Plata, y desde San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, Roberto Neris. A todos ellos los vamos a escuchar a continuación, iniciando con el comentario de Héctor Luzón en este momento. Gracias, compañero José Luis Mendoza, todo este equipo del gobierno de la mañana en los sábados. Y quiero abordar, el acontecimiento más importante de esta semana en términos propiamente político y gubernamental, que fue pues la comparecencia de nuestro presidente, el licenciado Luis Abinader, al rendir de alguna forma cuenta, aunque no lo hizo porque no le tocaba hacerlo ante la Asamblea Nacional, pero sí lo hizo ante la población dominicana en una alocución que hizo desde el Palacio Nacional. La verdad es que no es tan fácil, analizando las cosas con la cabeza fría, sin las pasiones políticas, sin el ventajismo político que a veces muchos llevan sus palabras. Hay que decir y hay que ponerse a veces en los pantalones, como decimos los dominicanos, de la gente. No es fácil, asumir un gobierno y rendir cuenta un año después, luego de asumirlo con una crisis pandémica de la relevancia que ha sido esta, que ha afectado a todo el mundo. En ese orden, no es tan fácil entonces plantear el conjunto de reformas que planteó el presidente de la República en su alocución, unas 12 reformas, que yo de paso plantearía que se concentre en 3 o en 4 en principio, porque no es tan fácil al mismo tiempo tú sobrellevar un proceso para tú hacer 12 reformas. Dentro de esas reformas está, por ejemplo, el asunto de blindar constitucionalmente lo que es la independencia del Ministerio Público, de lo que hablaba el amigo Emerson Soriano. Blindarlo como una forma de garantizar que nuevos presidentes y nuevos mandatarios pues lo utilicen como lo han utilizado siempre al Ministerio Público para los fines políticos. Esa es la tradición que hemos tenido en este país. El Ministerio Público hasta este momento no ha sido más que un peón del presidente de la República, regularmente, pudiendo poner allí en juego lo que son los intereses y lo que es los intereses de la propia nación. En ese sentido, si usted, por ejemplo, decidiera que el Ministerio Público que lo designara la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, usted podría estar diciendo que, bueno, ¿cuál es la situación? Porque ahí está el presidente de la República, que es el voto número 1, digamos así. Pero si usted deja en manos del Congreso Nacional, yo recuerdo cuando yo era reportero que cubría el Senado de la República, como por ejemplo, esto es un ejemplo, los jueces, la designación de los jueces estaba en manos del Senado de la República, Héctor. Y ahí la Comisión de Justicia del Senado de la República era que escogía a los jueces. Pero ustedes saben lo que yo veía con estos ojos y que estaba cerca de todos los senadores, que cada senador llevaba candidato. Este es mi juez, este es el mío. Mire, eso lo vi yo. Al lado mío lo hacían. Este es mi juez, mira, este tiene que ser. Al final, usted tenía una judicatura compuesta por individuos que recomendados por los políticos. Federada. Partidarios. Y partidarios. Lo que no eran simples recomendaciones, eran individuos de los mismos partidos. Sí. Es decir, que estábamos en manos de los políticos permanentemente. No es malo, siempre y cuando yo no soy de los que satanizan a los políticos, porque si los políticos son propiamente necesarios, son los que manejan el poder, son los que aspiran a dirigir el Estado y desde el Estado hacer los cambios. Tampoco podemos satanizarlos, pero tampoco la judicatura debe estar dentro del vaivén de ese tipo de decisión, porque dentro de las luchas políticas también entonces eso afecta a la judicatura. Pero bueno, el caso es que teníamos una judicatura que lo elegía el Senado de la República por recomendación de su Comisión de Justicia, y así hacía. Si hoy, por ejemplo, decidiéramos que sea el Consejo Nacional que como lo hace, que el Ministerio Público, la Procuraduría, en el caso de la Procuraduría y el Ministerio Público, que es un ente unitario, no solo la Procuraduría,
lo hiciera el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, por ahí tenemos el presidente también, que es el que lo dirige. Tendríamos que buscar un mecanismo, digamos, que verdaderamente pueda garantizar un nivel verdadero de independencia del Ministerio Público. Es algo en el que yo creo que debe hacerse. Uno ha estado abogando por eso, porque el Ministerio Público, por ejemplo, que el Procurador de la República fundamentalmente no sea designado por el Presidente de la República por ese mismo tipo de situación. Pero bueno, están esas reformas. Hablamos de reforma, pero todavía estamos dentro de un estado de emergencia. De hecho, el Presidente de la República acaba de solicitar 45 días más para ese estado de emergencia. Y hay provincias como María Trinidad Sánchez y otras que todavía tienen un alto nivel de contagio del COVID-19. Lo que significa que en medio de esa crisis pandémica y en medio de ese estado de emergencia que estamos teniendo en la República Dominicana, pues tampoco podría ser posible ahora una reforma a la Constitución de la República. Pero eso tendría su momento y es importante. Yo creo que es un verdadero interés del presidente de la República. Y hay otra reforma que se viene manejando, que el gobierno de alguna manera la viene planteando por boca de algunos de sus funcionarios más importantes, como por ejemplo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Miguel Seara Hatton, quien ha dicho en varias ocasiones que es necesaria, que el gobierno se abocaría en un tiempo prudente en lo que sería una reforma fiscal o reforma tributaria, que al fin y al cabo a la gente quiere diferenciarla, pero en el fondo es lo mismo. Al fin y al cabo vendría a producir modificaciones en lo que es la forma de pagar impuestos. Pero ¿qué se está planteando aquí? En el caso de lo que es la reforma fiscal, bueno, se está planteando ampliar la base, por ejemplo, del ITEVIS. Actualmente se cobra un 18% de ITEVIS. Aquí lo que se plantearía es llevarlo a un 15 o a un 16, bajar lo que es el porcentaje del ITEVIS, pero ampliar su base de aplicación. ¿Qué significaría esto? Bueno, que aquellos que no pagan impuestos, como es el caso de la informalidad que hay en algunos sectores empresariales, fundamentalmente las MIPYMES y otros que no pagan impuestos por la informalidad. Los vendedores de coco. Entonces, pero también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la aplicación, con la reforma, a lo que sería una reforma fiscal. Porque lo tradicional, lo que hay queja fundamental en la República Dominicana es que quienes pagan los sacos rotos, quienes llevan la carga pesada, es fundamentalmente a la clase media. Yo siempre he dicho que los poderosos logran excepciones de impuestos, a veces logran hasta tasa cero, maquinarias, una serie de excepciones que hace el Estado a través de las instituciones recaudadoras, entiéndase, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, que son las principales instituciones recaudadoras. Alianza público-privada. Sí, todo ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado con todo esto, porque es el momento en que verdaderamente el gobierno del cambio que encabeza Luis Abinader no puede hacer mayores concesiones a la clase poderosa, que son las que siempre han estado ganando en la sociedad dominicana, con los privilegios que le da el propio Estado, pero que al mismo tiempo evaden, y todo el mundo lo sabe, que aquí hay una evasión altísima de impuestos. Yo recuerdo en una ocasión que el que es hoy director o administrador honorífico de la Lotería Nacional, Kiko Tabar, en un momento que Balaguer lo nombró como director general de aduanas, yo no sé si Héctor recordará eso, él hizo una declaración que salió publicada en primera página hoy, y más que en primera página, en primera plana, que es diferente, en todos los medios de comunicación escritos del país, en el sentido de que en ese momento habían miles y miles de millones de pesos que habían sido evadidos como parte de los impuestos que tenían que pagar las grandes empresas de este país. Entonces, ojo, hay que tener cuidado dentro del proceso de la reforma fiscal, cómo se va a manejar, cómo se va a ampliar esa base, por ejemplo, del pago del ITEVIS. Y sabemos que tradicionalmente se ha dicho que nosotros en la República Dominicana tenemos una baja presión fiscal. Y bajo ese argumento, a veces queremos ampliar lo que es ese es un dato, Luzón, y disculpa que entre en tu comentario. Sí. Ese es un dato que yo he dicho aquí responsablemente. Tienes razón, pero poca.
Sí. Cuando usted distribuye la presión fiscal en toda la población dominicana, está ignorando que esa presión fiscal luego no nos toca a todos con el mismo peso. No. Usted ya citó lo que, por ejemplo, la cúpula de la sociedad, grupos oligárquicos, grupos tradicionales, pueden negociar, pero también se olvida, y algunos lo olvidan de maldad, lo hacen obviamente porque su discurso político no les permite señalar lo otro. Hay una parte de la sociedad que como sujeto social, no digo que no merezca ayudas, pero el político la ve como eso, como un sujeto político de voto. Y esa parte de la sociedad que es muy vulnerable, humilde, al político le conviene mantenerla así para que sea un sujeto de políticas que pueda facilitar su voto como agradecimiento a lo que le dan. Y esa parte que no paga, sobre todo tasas de servicios, esos servicios que tenemos un grave problema de déficit, electricidad, agua potable, agua a través de yo iba a eso. ¿Cómo se cubre? Sí. Con presupuesto público. Sí, ¿Sabe de los impuestos? el subsidio. ¿Sabe cuál es la presión fiscal, Luzón, de Sí, la clase media? Sí. Triplique ese 14%. Eso es así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo iba a decir precisamente Eso es mentiroso. que tenemos dos extremos. Los países nórdicos, José Luis, 100% de acuerdo contigo. Y yo iba ahí. Tenemos dos extremos. Y en el medio está la clase media. El extremo de las exenciones de los grandes oligarcas, de los grandes empresarios, por parte del Estado, que le beneficia, pero el extremo también de las clases bajas que reciben los subsidios del Estado y no tienen esa gran responsabilidad frente al fisco, como tú bien lo planteas. Y subsidios que no son focalizados y que pocas veces tratan de elevar la condición. Correcto. Entonces, ahí quiero llamar la atención, y voy finalizando ya, finalizo el comentario, llamar la atención que al abordar este tipo de reformas, tanto incluso, aunque no tienen que ver una con otra, pero lo estoy planteando como parte del paquete que planteó el presidente Abinader de las 12 reformas, correcto, yo me estoy quedando con dos que podrían ser las más importantes dentro, que son la reforma a la Constitución de la República, la reforma fiscal, pero dentro del punto de la reforma fiscal, ojo, cuidado con eso, porque la clase media tampoco podría estar en condiciones de seguir resistiendo los golpes que ha estado recibiendo dentro de reformas fiscales que han sido totalmente injustas. Eso es así. Llévatelo.